Bien, vamos entonces a comenzar, hermanos, con la programación. Voy a compartir pantalla. La palabra de Dios por siglos ha sido la regla de virtud, la regla de práctica para el cristiano. Y ha sido una fuente de bendición también, una fuente de bendición para nuestra iglesia. El mundo angloparlante, no solamente la iglesia adventista, sino el mundo angloparlante como tal, utiliza una versión de la palabra de Dios llamada la Reina Valera. La Reina Valera ha sido como la versión más difundida, yo creo, como más común para nosotros. Por supuesto, también está su equivalente en el inglés a la King James. La pregunta es, ¿qué tan confiable puede ser la Biblia, puede ser la Biblia Reina Valera para nosotros como cristianos? ¿Qué tan seguros estamos de que esta Biblia como tal es una Biblia buena, ¿no? La edición de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, se publicó, la primera versión se publicó en 1569. Casiodoro de Reina publicó la primera versión al castellano en 1569. Posteriormente, años después, Cipriano de Valera revisó la versión de 1569 y a esta versión de Cipriano de Valera, que Cipriano de Valera revisó, salió una nueva edición de esta Biblia en 1602. Repito, en 1602. Después, y desde ese entonces se conoce el trabajo, permítame, mancomunado de estos dos hombres piadosos como la versión Reina Valera. Entonces, la Reina Valera como tal es la versión bíblica del año 1602. 1602. Por supuesto, es una versión muy interesante. Marcelino Méndez y Pelayo, escuchen que yo lo que estoy mencionando son nombres y datos históricos. Marcelino Méndez y Pelayo, el más grande crítico literario que ha producido el país de España en toda su historia, rindió un tributo y reconocimiento al admirable trabajo de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Yo creo que usted entienda lo siguiente, que el crítico literario más prolijo que ha tenido España en su historia rindió un tributo y un reconocimiento al admirable trabajo de traducción de Cipriano de Valera y de Casiodoro de Reina. Interesante que uno de los críticos literarios más grandes se tomó el trabajo de leer la prosa, la redacción, la forma interpretativa de la Biblia Reina Valera y no generó sino encomios o admiración en este hombre. Desde que vio a la luz la versión Reina Valera en 1569 hasta el presente, estamos hablando más de 400 años, puede afirmarse que la versión Reina Valera es la mejor versión de todas. Sin embargo, su lenguaje, sin embargo, no ha sido, ¿cómo lo podría decir yo? Ni igualado por ninguna otra versión en habla hispana. Y su fidelidad a los textos originales no ha sido aún todavía superada. La Reina Valera es la versión, y yo voy a tratar de ser muy claro. La Reina Valera que ustedes están viendo aquí, bueno, este es un tipo de Reina Valera, ¿no? Es una versión que ha sido producida por las Sociedades Bíblicas Unidas, Sociedades Bíblicas. Y estas han venido distribuyendo para el mundo de habla hispana o castellana desde su fundación, desde principios del siglo XIX. En 1893 publicaron la llamada versión moderna. Permítanme, yo voy aquí. Estoy mostrando a Casiodoro de Reina y a Cipriano de Valera. Quiero que ustedes observen. Estos son los dos hombres que hicieron el trabajo de ver la Biblia que ustedes y yo estamos manejando. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Muy bien, antes de hablar de este hombre, quiero decirles a ustedes que, y no lo coloqué acá, estamos mencionando que ellos fueron los que contribuyeron. Ahora, las sociedades bíblicas en 1893
publicaron, estoy tratando de retomar, ¿no? Publicaron una versión llamada Reina Valera versión moderna, ¿no? Esa versión Reina Valera versión moderna fue traducida por este señor llamado H.B. Pratt, así se llama, H.B. Pratt. No sé si yo aquí tengo no la coloqué. Me toca modificar más adelante la presentación. H.B. Pratt. Este hombre trató de hacer la versión de una manera más ortodoxa, el calificativo como más ortodoxo. De hecho, los críticos de esta versión la llaman, y su propósito era que la versión de Pratt, de H.B. Pratt, fuera la renovación o fuera la que relevase la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Obviamente, las sociedades bíblicas fracasaron en este propósito, pues el pueblo de habla hispana siguió utilizando la Reina Valera de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Siguieron utilizando la versión no de las sociedades bíblicas, pero no la de H.B. Pratt, sino la de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Tenemos la firme convicción como cristianos que estamos en los tiempos del fin y de la dispensación de la gracia. Estamos esperando la venida del Señor. Y la apostasía que se está generando o que el mundo ha generado en torno a las traducciones de la palabra de Dios es realmente preocupante. Es preocupante. Todas las esferas religiosas de todas las denominaciones cristianas en una línea se sitúan, en una línea se están situando los liberales, ¿sí? Que de un modo consciente o inconsciente pretenden socavar los fundamentos de nuestra fe en las Sagradas Escrituras, y del otro lado en el otro lado de la trinchera estamos un poco más los conservadores, que tratamos de mantener y de creer que la palabra de Dios es fiel y no hay que cambiarla, ¿no? Ahora, nosotros como cristianos adventistas y el mundo en general cristiano que maneja todavía el pensamiento de que es Dios quien inspiró la palabra del Señor por un espacio de 3.500 años, afirman que la mayoría de los libros afirmamos que los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios a través de los hombres, y todavía seguimos sosteniendo el texto bíblico que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia. Sin embargo, está el ala más liberal, en la cual afirman que la mayoría de los libros del Antiguo Testamento no fueron escritos por los hombres, por los nombres o los autores que están escritos en el libro. Afirman que Daniel no escribió el libro de Daniel, que Isaías no escribió el libro de Isaías, que Moisés no escribió el Pentateuco, ni que tampoco aceptan las fechas que nosotros tradicionalmente creemos, ¿sí? Nosotros, por el contrario, sí creemos que fue Moisés quien escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que Josué escribió Josué, que Jeremías escribió Jeremías y Lamentaciones, que Ezequiel escribió el libro que lleva su nombre. Nosotros sí creemos esto. Y vamos a ver en el tema de hoy cómo los pensadores o los libres pensadores o el ala liberal del mundo cristiano, incluso el mundo secular y ateo, ha tenido que ver en la traducción de la palabra de Dios. Si nuestra percepción no nos engaña, estamos ante la presencia realmente de una especie, ¿cómo lo podría decir?, de conspiración en contra de la versión Reina Valera, y lo vamos a ver por qué. La Reina Valera, vuelvo y repito, fue escrita con un espacio aproximado de 400 años, pero ahora, de la noche a la mañana, muchos traductores o muchas casas publicadoras de iglesias liberales dicen que esta versión bíblica en el idioma español, particularmente para nosotros, yo no estoy hablando de otros idiomas, estoy hablando de la traducción al castellano de la Biblia, en nuestro caso la Reina Valera, se ha vuelto mala, indigna de confianza, y que debe ser sustituida por otra versión quizás de un poco más liberal a su apreciación, un poco más suave quizás,
y hoy vamos a tratar de analizar y de razonar algunos aspectos en cuanto a esta cuestión. En 1450, ustedes recuerdan, y lo pueden buscar en Google, en 1450 Gutenberg inventa la imprenta. Antes de 1450, si usted quería tener un manuscrito de la palabra de Dios o tener una porción de ello, usted tenía que ir a un copista, ¿no? Usted tenía que ir a un copista, usted tenía que buscar a alguien que pudiera escribirla, copiarla, y se me perdió. Hasta 1450, si usted quiere tener una porción de la palabra de Dios que usted pudiera utilizar, usted tenía que dirigirse a un copista, y más preocupante era aún que usted puede tener a alguien que pudiera copiarla, pero si usted no tenía acceso a una copia de la Biblia, era imposible copiarla. Los que escribieron los libros, que integran la Biblia, fueron hombres que nosotros hoy en día reconocemos que fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero los que han sacado copias de manuscritos no tenían ni el don de inspiración divina y podían también equivocarse. Y muchos dan por sentado que algunos cometieron pequeños errores, y se da por sentado que algunos cometieron pequeños errores. Ahora, hay mucha gente que se pega de eso para decir que no podemos tener fiabilidad de la porción bíblica. Permítanme, voy a colocarles a ustedes un ejemplo en estos momentos. ¿Ustedes recuerdan, más o menos allí por el año 56 después de Cristo, el apóstol Pablo escribe su carta a los romanos, la epístola a los romanos, ¿sí? Y supongamos que al fundarse la iglesia evangélica, la iglesia cristiana por allí en los Alpes, ¿sí? Por allá en Milán o por allá en Italia, ¿no? Mandasen a sacar una copia que mencionase la epístola de Pablo. Y supongamos, solamente estoy tratando de suponer, que el copista cometiese un pequeño error omitiendo o cambiando una palabra. Si tal cosa ocurriera, de allí en adelante, todas las copias que se sacasen de la primera copia de la iglesia de Milán o de la iglesia de Florencia o lo que sea, llevarían un supuesto pequeño error. Ahora, esto es un ejemplo solamente. En la actualidad existen, escuchen bien, bueno, esta es la versión latinoamericana, ya ahorita vamos a hablar de ellas. En la actualidad tenemos aproximadamente más de 4.000 manuscritos del Nuevo Testamento. Repito, en la actualidad existen más de 4.000 manuscritos del Nuevo Testamento. Y no concuerdan todos 100%. Hay pequeñas diferencias, quizás debidas a omisiones o cambios de palabras, pero esas diferencias, y quiero que usted entienda esto, no afectan, ¿sí? Estos no afectan en ninguna manera la doctrina del Nuevo Testamento o de la Biblia en general. Los manuscritos originales no se han conservado, y de eso quiero ser muy claro en el tema de hoy. No tenemos, y nadie en el mundo tiene el manuscrito original escrito por Pablo a la iglesia de Roma, o el manuscrito original de Juan escrito a las 7 iglesias de Asia en la isla de Patmos. No tenemos ese manuscrito. Por lo tanto, al tener tantos manuscritos de la palabra de Dios, se han creado varias versiones. Ahora, ¿qué es una versión? Es una pregunta interesante. La palabra versión viene del verbo verter, que significa traducir de un idioma a otro, verter. Dijimos que los copistas, ahorita lo mencionamos, no tenían el don de la inspiración divina, y los traductores tampoco tienen el don, porque quienes fueron inspirados fueron los autores originales de la palabra de Dios. En la actualidad, en el idioma español hay aproximadamente entre 8 o más versiones traducidas por la Iglesia Católica. ¿Sí? Por la Iglesia. Una de ellas es la Dios habla hoy, pero antes de hablar de la Dios habla hoy, permítanme mencionarles esta. Esta es la versión bíblica latinoamericana, ¿sí? Esta es la versión Dios habla hoy, es una versión traducida, la Dios habla hoy, permítanme, se las muestro, es esta. Es traducida fue traducida, la Dios habla hoy fue traducida por católicos y evangélicos, y es una traducción
y una traducida por evangélicos, la Reina Valera. Además, hay otras versiones de traducción del Nuevo Testamento. Esta versión que ustedes están viendo en la pantalla, La Dios habla hoy, es un trabajo conjunto entre Iglesia Católica e Iglesia Evangélica. Y ahorita vamos a ahondar un poco en este tema. En lo que se refiere a las palabras, hay dos versiones que son exactas, no hay dos versiones, no existen dos versiones exactamente iguales, aunque sean católicas. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo. Este era el idioma original en el Antiguo Testamento. Y tiene aproximadamente el idioma hebreo un promedio de antigüedad de más de 3.000 años. Los traductores se encuentran a veces al traducir del idioma hebreo palabras cuyo significado resulta difícil de adaptar o de discernir. Muy difícil. Por eso yo coloqué esto, porque cuando usted va a tratar de traducir una palabra de un idioma tan antiguo, pueden haber varias palabras en nuestro idioma que se puedan asemejar o parecer, pero quizás no vierta todo el pensamiento del autor, y por eso digo que es que resulta un poco a veces difícil traducir del idioma hebreo por la antigüedad del idioma, además, el idioma, el hebreo antiguo, no el hebreo moderno, el hebreo antiguo, es un hebreo muy básico que solamente utiliza consonantes para su escritura, no existían las vocales como tal. Entonces, realmente es algo complejo de traducir porque una palabra resulta significar muchas cosas más de las que puede uno llegar a traducir en el idioma español. ¿Sí? En la lengua castellana, nosotros, a diferencia del hebreo, nosotros tenemos diccionarios de sinónimos o palabras que tienen el mismo parecido significado. Voy a colocar un ejemplo. Palabras como maquinar. Cuando usted habla maquinar, en el diccionario, un sinónimo de maquinar puede ser conspirar, intrigar, urdir, ¿sí? Tramar, y entran entre la clasificación de sinónimos. El traductor puede emplear la que estime más adecuada. Por ejemplo, hay palabras de aborrecimiento, voy a colocar un ejemplo, palabras como aborrecimiento, aversión, odio, saña, desprecio, rencor y maquinar son sinónimos, aunque maquinar puede significar conspirar, intrigar, urdir y tramar. Maquinar también puede caber dentro de la palabra como tal, como aborrecimiento. ¿Sí? Rencor y maquinar son sinónimos. Y esto sucede con muchas palabras de la lengua española. Permítame, voy a darles a ustedes un ejemplo. Quiero que usted vaya conmigo al libro de Isaías, el capítulo 41, versículo 10. Libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. ¿Está bien? Dice el texto bíblico en Isaías, capítulo 41, el versículo 10. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, dice la reversión Reina Valera 1960. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, permítame, no sé si usted tiene, deme un segundo, voy a la versión Reina Valera, pero ahora 1995. Esta es una versión Reina Valera 1995 y utilizo como Biblia del Pastor. Reina Valera 1995. Ya leí la Reina Valera 1960. Vamos a la versión Reina Valera 1995. Isaías capítulo 41, versículo 10. 41. Solamente estoy colocando un ejemplo, ¿no? Dice el texto bíblico, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Interesante, aquí también utiliza que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La Reina Valera 1995 no cambia. Sin embargo, quiero que alguien por favor me busque en otra Biblia diferente a la Reina Valera 1995. Por ejemplo, estoy tratando aquí de abrir mi celular
en otra versión de la palabra del Señor, en otra Biblia. ¿Alguien tiene allí otra versión de la Biblia que no sea Reina Valera 1960 o 1995? ¿Que me pueda ayudar? ¿Alguien tiene? Pastor, tengo la de 2000. Tiene la versión 2000. Por favor, léame la versión 2000, como dice. Ayúdame ahí, Dice, mientras yo no temas conecto el que yo soy ventilador de contigo, esto. no desmayes, ¿Sí? que yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. También dice lo mismo, siempre te sostendré y siempre, ¿qué más? Te sustentaré. Ok. ¿Cambia o no Pastor, cambia? yo tengo una que es siglo XXI. Por favor, léame la siglo XXI, es tan amable. Esa sí cambia, bueno, pero dice aquí, no temas que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. ¿Y qué más? Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muy bien. Si yo fuera a traducir la Biblia, si yo fuera a hacer una versión de la Biblia, en esta porción de la palabra de Dios en particular, yo colocaría, te doy fuerza y te sostendré. Porque expresa el principio, el texto bíblico está diciendo que te esfuerzo, en vez de esfuerzo, que te esfuerzo, que te doy fuerza, podría significar en nuestro idioma, ¿sí? Siempre te ayudaré y siempre te sostendré. Porque sustentar, en nuestro idioma actual, en nuestra conversación actual, da la idea de sustentar es, te doy comida, te mantengo, de mantener. Pero Sí. quizás Isaías está hablando más es de sostener a la persona, de ayudarla, de levantarla, ¿no? Es quizás el propósito. Los traductores no usan las mismas palabras o vocabulario, es lo que yo aquí estoy tratando de decir, ¿no? Como tal. Pero el sentido del mensaje quizás es generalmente el mismo siempre que el traductor, y eso quiero ser muy enfático, vierta con fidelidad el sentido del texto original. Hay versiones católicas que son dignas de confianza, pero en los últimos años han surgido dos versiones que son muy perniciosas y de ellas vamos a hablar el día de hoy. ¿Sí? En 1979 se publicó la Biblia latinoamericana, y esa es la que quería mencionar el día de hoy. ¿Está bien? Latinoamericana. Esta versión fiel traducida por católicos sudamericanos que simpatizaban a que no adivinan con quién. Los que tradujeron la Biblia latinoamericana eran sacerdotes que simpatizaban con la filosofía de quién. ¿Saben quién es ese señor? Karl Marx. Carlos Marx. Y trataron de que la traducción latinoamericana que ellos tenían, ¿sí?, pudiera ayudar al movimiento marxista aquí en Latinoamérica. Entonces yo quiero que ustedes noten cómo yo puedo, a ver si ustedes me están escuchando ahí, cómo yo puedo verter al traducir la Biblia mi sentido o mi orientación filosófica o pensamiento. Por eso es muy difícil, muy complicado tener a veces seguridad, y mucha gente también se preocupa por tener seguridad en cuanto a las traducciones. Ahora, déjenme decirles, y es un secreto a voces, o sea, no es un secreto, mi esposa tenía esa Biblia, la Biblia latinoamericana. Y la Biblia latinoamericana tiene un pensamiento muy peligroso, porque tiene un pensamiento que es tendiente al marxismo. Ahora, en 1979 surgió otra Biblia. ¿Saben qué Biblia es? ¿Alguien sabe qué Biblia es esta? La Biblia Dios habla hoy. La Biblia Dios habla hoy. Y la Biblia Dios habla hoy es muy interesante
porque es un trabajo en conjunto. La Biblia Dios habla hoy es una versión, una traducción de la Biblia que fue creada o se suscitó en asociación entre el Vaticano y la Sociedad Bíblica Americana. Repito, la versión Dios habla hoy es una versión traducida en asociación entre el Vaticano y la Sociedad Bíblica Latinoamericana. Y se tomaron, y voy a ser muy claro, yo voy a ser aquí muy sucinto, muy específico en lo que voy a decir. Se tomaron la libertad de sustituir y cambiar a su medida esta Biblia en muchos textos bíblicos. Por ejemplo, atribuyen el agua del bautismo atribuyen al agua del bautismo un atributo regenerador o sanador. Ahora, cuando usted se bautiza, ¿usted se sana desde sus enfermedades físicas? No. Pero el pensamiento católico dice que el agua bendita sí que tiene poderes, ¿qué? Tiene poder, ¿sí? Tiene un poder regenerador. Y entonces si usted quiere echar demonios, eche agua bendita, ¿sí? Si usted quiere, una persona está enferma, entonces viene el padre y si usted le paga, el padre viene y le coge su cosita y hace. Por eso usted ve al cura que coge su cosita y empieza a echarle agua para santificar a la gente, porque el pensamiento católico es que el agua tiene un poder regenerador. Y el agua no tiene un poder regenerador, el agua tiene un simbolismo y el agua simboliza regeneración a través del Espíritu Santo. La regeneración espiritual más no física, ¿sí? El agua como tal no tiene atributos, más que el atributo normal del agua, que es de salud para el cuerpo. ¿Listo? Por ejemplo, voy a colocar otro ejemplo, la versión que usted está mirando en pantalla, ¿sí? Suprimieron deliberadamente la palabra Satán del Antiguo Testamento. Y ahora, déjeme decirle que la palabra Satán aparece 18 veces, pero en la versión Dios habla hoy no aparece la palabra Satán. Fue sustituida. De hecho, en la versión Dios habla hoy, la divinidad de Cristo sale muy mal parada. Es más, les explico por qué. Porque en lugar de presentar a Jesús como el nacido de una virgen, lo presentan como un hijo de una joven, no como un hijo de una virgen. Por eso digo que la divinidad de Cristo sale muy mal defendida en la versión Dios habla hoy. Además, donde el profeta Miqueas habla acerca de la eternidad de Cristo, la versión Dios habla hoy dice que desciende de una antigua familia, y en donde el original griego afirma que Jesús fue manifestado en carne, ¿sí? Esta versión dice que Jesús fue manifestado en, oído a lo que estoy diciendo, condición de hombre. No en carne, sino en condición de hombre. Y usted dirá, pero pastor, eso no significa mucho. Carne, hombre es lo mismo. No, hay connotaciones teológicas muy claras a la carne y al hombre. Y en donde San Pablo, donde el apóstol Pablo presenta a Cristo como un hombre igual a Dios en el libro de Filipenses, el capítulo 2, el versículo 6, la versión Dios hablado y se refiere de Cristo, aunque divino, no insistió en ser una persona igual a Dios. Y permítame darle los textos bíblicos. En Timoteo, el capítulo 3, el versículo 15, dice el texto bíblico en la Reina Valera 1960. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y esta parte, lavamiento de regeneración y la renovación, ellos lo unen y no lo dividen como la Reina Valera. En Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo dará una señal, he aquí que la Virgen concebirá, y no dice virgen, he aquí que la joven. ¿Ven la diferencia? Una joven puede ser virgen o no virgen, una joven. Pero el original, la Reina Valera dice virgen. Y en el original, en el texto masorético, que es donde el Cipriano de Valera y Casio de Reina toman para traducir la Biblia, dice virgen. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. En la versión Dios hablado hoy dice, y la joven concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Interesante.
En Miqueas, el capítulo 5, el versículo 2, dice la Reina Valera 1960, pero tú, Belén Efrata, pequeña por estar entre todas las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, dice acá, y por la eternidad. En cambio, en la versión Dios habla no dice desde el principio y por la eternidad, sino que y entre las familias más antiguas de Judá, porque tus salidas son desde la antigüedad hasta la eternidad. Entonces, hay una diferencia, estamos hablando de la eternidad. En 1 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, la Reina Valera dice, 1960, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído al mundo y recibido en gloria. Ellos cambian la palabra de carne como lo mencioné yo aquí, manifestado en condición de hombre. Y recuerden que cuando hablamos de condición de hombre, estamos hablando entonces de que Jesús tenía naturaleza pecaminosa. Pilas con eso, ¿sí? Y lo mismo Filipenses 2.6, el cual siendo en forma de Dios, dice la Reina Valera 1960, e igual a 1995, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. Ellos dicen aquí que no insistió en ser igual a Dios. En otras palabras, Jesús no es Dios. ¿Ven ustedes la sutileza? ¿Por qué estoy hablando de esto esta tarde? Y no sé si puedo ser, o quizás ser un poquito más conciso, no sé ya cuánto tiempo tenemos. Nos queda poco tiempo porque vamos casi hasta las 5 de la tarde. El castellano, la evolución de nuestro lenguaje, el español, el castellano, que hablamos nosotros es muy diferente al de Casiodoro de Reina y Cipriano Valera. De hecho, el lenguaje que ellos tenían ha tenido un cambio muy grande si lo comparamos con el nuestro. Por eso, la versión Reina Valera ha tenido varias revisiones. En 1862, 1909, 1960, 1990, 1995, 2000. Vuelvo y repito, la Reina Valera ha tenido muchas revisiones. 1862, 1909, 1960, 1960, 1990, 1995 y 2000. En 1909 se cambiaron, y solamente estoy aquí dando un dato, cuando se hace la revisión de la Reina Valera y se hace la revisión a 1909, se cambiaron aproximadamente 60,000 palabras por sinónimos más comunes. ¿Cuántos? 60,000. ¿Por qué? Porque el idioma que hablaban ellos ya no es el mismo que hablamos nosotros. Las palabras que ellos utilizaban teníamos que cambiarlas por sinónimos más comunes para nuestro idioma. Ahora, la versión que nosotros necesitamos comúnmente, que es la 1960, se introdujeron después de esos 60,000 cambios en 1909, se introdujeron en 1960 10,000 cambios de vocabulario para colocar la versión a un lenguaje más actual. Voy a poner un ejemplo para que usted note la diferencia. En la versión 1909 de la Reina Valera, la palabra caridad, es el equivalente en la Reina Valera 1960 y 1995 a la palabra amor. Pero ahora la misma palabra se aplica a una persona caritativa. Hoy en día usted dice una persona caritativa es una persona que tiene amor, ¿cierto? Amor por la gente pobre, que da limosnas a los necesitados. Bueno, por lo tanto, la palabra caridad ha sido sustituida por la palabra amor. Entonces usted tiene amor por los necesitados en vez de caridad. Aunque utilizamos la palabra ser caritativo o ser una persona caritativa como tal, nosotros ahorita lo decimos como amor, porque el amor mueve la caridad. Entonces, la palabra que ellos tradujeron como caridad, ¿sí? Ahorita nosotros la traducimos como amor. Voy a ponerles otro ejemplo, para que ustedes entiendan. Vayamos al libro de Colosenses, el capítulo 3, el versículo 5.
Libro de Colosenses, el capítulo 3, versículo 5. ¿Listo? Alguien que por favor me lea Colosenses 3, 5. Solamente para colocarles a ustedes en perspectiva, darles a ustedes un ejemplo. ¿Listo? ¿Quién tiene el texto bíblico? Por tanto, haced morir en vosotros lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones lascivas, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Qué versión estás leyendo tú, mi hermana? Ya le digo. Es la del 2000. Reina Valera 2000. ¿Alguien tiene la Reina Valera 1960? Yo la tengo. Pastor. Por favor. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la... Muy bien. ¿Sabían ustedes que en la versión Reina Valera 1905, al traducir Colosenses 3:5, en vez de hacer morir, decía amortiguad pues vuestros miembros. Haced pues morir, dice aquí. Nosotros se cambió la palabra amortiguar por la palabra morir, ¿sí? Y nosotros decimos, haced pues morir lo terrenal en vosotros, ¿no? Haced pues morir en vosotros lo terrenal. Aquí la Reina Valera 1909 decía así: amortiguad pues vuestros miembros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. La palabra amortiguar no significa lo que significaba hace más de 100 años. ¿Sí? O sea, quiero que usted comprenda que el desuso de esta palabra en la Reina Valera 1909, nosotros no la utilizamos hoy, no tendría el equivalente. Para nosotros amortiguar significa otra cosa como tal, ¿sí? De hecho, en Mateo el capítulo 1, el versículo 3, cuando la palabra de Dios está hablando acerca de nombres como tales, en la Reina Valera 1909 aparece la palabra pares, pero usted va a Mateo capítulo 1, el versículo 3, y no aparece el nombre pares, aparece el nombre Fares. Judá pues engendró a Tamar, Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Pero en 1909 aparecía, era Fares. Voy solamente algo más para que usted entienda este punto de la evolución del idioma. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Aunque hoy no vamos a abordar todo el ataque del mundo, porque lo vamos a hacer por partes, para el próximo sábado tendremos la segunda parte acerca del tema de hoy. Es importante que usted comprenda que el idioma cambia y que el idioma está en una constante evolución, pero el mensaje de la palabra de Dios, la idea del texto debe de mantenerse impoluta, inalterable, sin tacha, sin arruga. Lo que el ejercicio que estamos haciendo hoy es para que usted note las diferencias de la Reina Valera, que aunque dice amortiguar, la palabra amortiguar no tiene el equivalente. El equivalente a amortiguar en 1909, para nosotros hoy, más de 100 años después, es hacer morir, ¿sí? Como tal. En nuestra opinión, voy a ponerles el otro ejemplo, ¿sí? El término palabra justicia, que aparece muchas veces en la epístola del apóstol Pablo, no tiene el mismo significado que tenía cuando se escribieron los libros del Nuevo Testamento. Oído lo que estoy diciendo. En la actualidad, ahora, en la actualidad, si usted va al diccionario para definir la palabra justicia, el diccionario dice justicia como, diccionario define la palabra justicia como virtud que nos hace dar a cada uno lo que le corresponde. Repito, el diccionario define justicia como virtud que nos hace dar a cada uno lo que le corresponde. Hablando de tribunales de justicia en los que se supone que los jueces tratan con justicia, le dan a cada uno lo que le corresponde, a los acusados, absolviendo a unos o condenando a otros. Sin embargo, eso es lo que dice el diccionario. Sin embargo, en Mateo capítulo 5, el versículo 20, vaya usted conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 20. Acabamos de definir de acuerdo al diccionario la palabra justicia. Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Sí? ¿Está claro?
como en un tribunal de justicia, yo le doy a los acusados, a uno lo absuelvo y al otro lo condeno, a cada uno le doy lo que le corresponde. Vamos a Mateo 5:20. Por favor, alguien que me lea Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Gracias. Hermana, ¿qué quiere decir la palabra justicia en este versículo? Si yo le digo que le doy a cada uno lo que le corresponde, entonces, ¿cómo yo interpreto la palabra justicia en Mateo 5:20? Apreciados hermanos. ¿Cómo se interpretaría justicia en Mateo 5:20? Porque justicia en el diccionario es darle a cada uno lo que le corresponde. Entonces, al fariseo le doy lo que le corresponde y al otro le doy lo que le corresponde. No tendría, Es como, sentido. como si uno estuviera juzgando a alguien. Sí. Justicia en Mateo 5:20 tiene que ver con juicio, hermana Hilda. Sí, señor. ¿Segura? ¿Qué dicen ustedes? Yo quiero escuchar a la hermana Ruth Fago, al hermano Santiago, a la hermana Ana Polo. Justicia en Mateo 5, en Mateo capítulo 5, versículo 20. 5:20. ¿Qué connotación tiene? Pastor, según una versión que yo tengo acá, dice, entre comillas, rectitud. ¿Justicia tiene que ver con juicio en Mateo 5:20? No. Hermana Marta. ¿Tienes la mano levantada, hermana Marta? Yo pienso que tiene que ver con, o sea, ¿cómo explicarle? Si nosotros obtuviéramos lo que nos merecemos, entonces no tendríamos, o sea, el Señor hubiera muerto o sea, hubiera hecho algo más, no sé cómo decirlo, no hubiera sido válida su muerte en la cruz, digámoslo así. Muy bien. Hermano Santiago, quiero escuchar también su apreciación. Pastor. ¿Justicia tiene que ver aquí con juicio? Mateo 5:20. No, señor, tiene que ver con conducta. ¿Por qué como conducta, hermano Santiago? Porque está hablando del comportamiento ante la ley, o sea, de la manera en que uno lo toma la ley. Okay. Esta versión no sé por qué dice rectitud. Pastor. Porque la rectitud es una conducta. Y con integridad. Con integridad. Correcto. Jesús menciona el término justicia en Mateo 5:20 como un sinónimo de conducta. Si vuestra conducta no es mejor que la de los escribas y fariseos, para que usted me entienda, estamos en nada. ¿Qué pasó aquí? Denme un segundo, hermanos, que se me desconectó el cable, Dios mío. Denme un segundo. Yo tengo aquí muchas cosas aquí apeñuscadas. ¿Está bien? ¿Alguien más quiere mencionar algo? ¿Le escuchamos? Por favor. Y les advierto, a menos que sean más justos que los escribas y los fariseos, no podrán entrar en el reino de los cielos. Ahora no utiliza palabra justicia, utiliza la palabra justo. Y una palabra justo es una persona buena, ¿cierto? Si usted no es más justo, no es más bueno, no es más prolijo en su conducta, no entraremos al reino de los cielos. Es lo que está diciendo el texto bíblico. ¿Está claro? También, hermanos, que yo tengo aquí problemas con el ventilador del computador. ¿Listo? Preguntas al respecto, hermanos. Respecto a la palabra, al término justicia. Pastor. Adelante. Es que si nosotros seguimos leyendo ahí parte luego del 21, Jesús ahí da 6 ejemplos que habla sobre eso que está hablando él, que la ira, el adulterio, el divorcio. Entonces vemos cómo los escribas y los fariseos hayan puesto más a la ley. Entonces por eso él les dice que, por eso más se tiene que ver con respecto a la integridad y la rectitud, no a la justicia como tal de la ley, sino a la rectitud. Exacto, no la justicia de un juicio, porque nosotros entendemos que justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, ¿sí?
Yo le debo justicia, para mí es darle al malo su recompensa y al bueno su recompensa, ¿sí? Sin embargo, y quiero que vayamos a otra parte, uno de los que más utiliza la palabra justicia en la Biblia es el apóstol Pablo, ¿cierto? De hecho, los libros del Nuevo Testamento utilizan muchísimas veces la palabra justicia, en especial el apóstol Pablo. Él dice, voy a ponerles un ejemplo, el apóstol Pablo, ¿sí? Vamos al libro de Filipenses, rápidamente, el capítulo 3, el versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Miren todo lo que yo tengo que hacer para poder entrar en el tema del ataque. Porque esto que estamos leyendo nosotros será insidioso al momento de nosotros tratar el tema del ataque contra la palabra del Señor. ¿Lo leemos? Sí, por favor, hermanita. Y de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Filipenses 3:9. Sí, señor. ¡Ay, no, mentiras! Perdón. Tranquila. Ay, Dios mío. 3:9. Dice, y ser hallado en él, no en mi propia justicia que viene por la ley, sino en la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe. Muy bien. Vamos a hablar aquí de justicia, porque el apóstol Pablo está utilizando justicia, ¿sí? Hablando no de mi propia justicia, sino en la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe, ¿sí? Ahora, cuando Pablo utiliza aquí la palabra justicia, apreciados hermanos de la clase Proyecto Josué, ¿a qué justicia se está refiriendo aquí Pablo? Pablo aquí se está refiriendo a la justicia como nosotros la comprendemos, que es dar a cada uno lo que le corresponde. No, señor, ahí está hablando él de ser justo, de estar por decirlo, sin pecado. Puede ser, hermano Andrés, ¿alguna otra opinión? La justicia que viene de Dios por la fe. ¿Y cuál es esa justicia de Dios que viene por la fe? ¿Cómo se llama esa justicia de Dios que viene por la fe? La gracia, el regalo inmerecido. Ah, gracias, hermana Delia. Ahí está. La palabra es gracia. Entonces miren que aquí el término justicia no tiene nada que ver en un pago o en darle a cada uno lo que le corresponde, sino que aquí la palabra justicia en particular, en esta porción de la Biblia, tiene una connotación distinta, que es una justicia que viene de Dios, que se llama gracia. En otras palabras, yo soy justificado, es esa justicia que me salva, para que usted me entienda. No es una justicia que me da a mí lo que yo merezco, porque si la justicia que me da a mí lo que yo merezco, Dios me tendrá que a mí dar ¿qué cosa, hermano Santiago? Condenación. Pero la justicia que viene de Dios por la fe no es condenación, es ¿cómo se llama eso? Es gracia. Ahora, si yo a una persona, a un malhechor, a un asesino, lo estoy juzgando, y yo juzgo que ese hombre es inocente, yo estoy siendo justo o estoy siendo injusto. Injusto. Supongamos que usted está, que usted es un juez, ¿cierto? No, porque si es malhechor. Supongamos que yo soy un juez. Y usted es la víctima de una persona, de una familiar asesinado suyo. Y yo como juez cojo al asesino y digo, no, pero es que ese asesino se arrepintió, dejémoslo libre. ¿Qué diría usted de ese juez? Pues pueda que se haya arrepentido, pero de todas maneras él es el asesino. Pastor. Hay que condenarlo, ¿cierto? Pastor. Humanamente sí. Pastor, tengo una pregunta. Me surge una duda, ya que pues hizo esa pregunta de comentario. Como adventista, sabiendo que pues nosotros no somos nadie para juzgar, ¿no? Y que el único que nos puede juzgar es Dios. Como adventista yo puedo ser, mi profesión puede ser juez o fiscal. Hermana,
es un trabajo. Recuerden que con nosotros cuando hablamos de justicia es una justicia de vida eterna o de muerte eterna. ¿Listo? Pero por supuesto, hermana, hay jueces y dice la palabra de Dios que Dios ha colocado jueces y nosotros tenemos que respetar a las autoridades, porque esas autoridades están ejerciendo también o han sido puestas allí por el Señor. Para bien o para mal, ellos también tendrán que dar cuenta de su juicio sí, dar cuenta de su juicio ante el Señor cuando Él venga. Un juicio verás. Jesús lo dijo de alguna manera, dad al César lo que es. El César. ¿De quién? Del Y a César. Dios lo que es de Dios. Lo que es de Dios. Hay justicia humana, por supuesto. Sí, imagínense un país sin jueces, sin leyes. No podría existir. ¿Sí? Así que por supuesto se necesitan jueces. Pero ellos tendrán que dar cuenta. Recuerden lo que dice el libro de Proverbios, que Dios abomina la mentira y abomina a los jueces que se tuercen, abominan las pesas falsas. Cuando hablamos de pesas falsas, estamos hablando de juicios falsos. Sí, no, yo venga, le doy plática aquí por debajo y usted mándeme libre. No, señor. Ahora estoy tomando este ejemplo de un reo, ¿sí? Porque usted quiero que comprenda cómo es la justicia que viene por la fe. La justicia que viene por la fe es una justicia que usted y yo no merecemos, pero que el Señor nos da. Interesante, ¿no? Interesante. Ahora, yo ahorita les he hablado de algunos traductores que escribieron la versión moderna de la Reina Valera. En el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 20, la versión Reina Valera dice de la siguiente manera, y cito como tal. Reina Valera, Segunda de Pedro 1:20. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Dice así la versión que usted tiene allí a su mano? Ana. Ninguna profecía es de Yo tengo una que interpretación dice diferente. privada. ¿Cómo dice usted? Yo tengo una que dice diferente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Ah, interesante. ¿Saben? El traductor Pablo Besson traduce de la siguiente manera esta porción bíblica. Ninguna profecía de la Escritura viene por su propia resolución. A la luz del versículo 21 del mismo capítulo, podemos afirmar que Pedro no se refiere a la interpretación de la profecía. Tenga la bondad, hermanita Delia, coja la Reina Valera 1960, o alguien que lea la Reina Valera 1960, versículo 21, 1:21, por favor. Porque aquí no estamos hablando para su propia interpretación o de su propia resolución. Pedro aquí no se está refiriendo a la interpretación de la profecía, sino al origen de la misma. Versículo 21, por favor. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, noten ustedes que la profecía no se ha originado en la mente o en el discernimiento de los hombres, sino en la inspiración reveladora que les concedió el Espíritu Santo. Eso. Dice aquí. Ahora, ¿por qué mencionamos esto, no? Para poner de manifiesto que es a causa de la evolución del lenguaje, ¿sí? El lenguaje a veces nos resulta difícil de captar el verdadero sentido de algunas palabras que describieron los apóstoles o los profetas. Entonces aquí no estamos hablando, el texto bíblico en el versículo 20 no está hablando, no se refiere a la interpretación de la profecía, sino al origen de la profecía. ¿Sí? Que la profecía no se originó en la mente de un hombre, sino que esto fue concebido, originado por el Espíritu Santo y puesto en la mente de la persona. Ahora, yo no tomé fotos. Bueno, permítanme aquí mostrarles estas son algunas porciones de la palabra de Dios antiguas. Pero voy a mencionar algo más. Permítanme yo mencionarles algo más.
En 1844, interesante fecha, repito, en 1844, nació en Alemania, allí en Hameln, ¿sí? Alemania, nació un hombre llamado Julio Wellhausen. Julio, y lo leo así, Wellhausen. Este hombre, al mismo tiempo, murió en Gotinga en 1918. Pero Wellhausen, que dio su inicio en la vida pública como profesor de teología, renunció a ser profesor de teología porque no creía lo que se suponía que debía de estar enseñando. Wellhausen, como Voltaire, o Voltaire en francés, ¿cierto? Pusieron sus dones, sus talentos al servicio de una mala causa. Wellhausen era un hombre ateo, ¿sí? Excluía toda intervención sobrenatural o divina en la historia de la humanidad. No creía en Dios, ni obviamente menos en sus milagros, ¿no? Por esto, como les digo yo a ustedes, con mucha tenacidad, con mucho ahínco, con mucha fuerza, puso la mayor de sus energías, ¿cierto? Y dedicó los mayores años de su vida al estudio del Antiguo Testamento y elaboró la teoría de que los libros que componen el Antiguo Testamento, ¿sí? Recibieron o le dieron forma actual a este compendio del Antiguo Testamento, pero fue posterior o fue después de la cautividad babilónica. Y es preocupante lo que estoy diciendo, porque Wellhausen lo que afirma es que los libros del Antiguo Testamento no fueron escritos ni por Moisés, ni por Ruth, ni por Daniel, ni por Isaías, ni por Jeremías, sino que los libros del Antiguo Testamento fueron escritos después del cautiverio babilónico, ¿sí? Según Wellhausen, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, constituye una recopilación, y yo lo leo aquí, de los libros previos que él inventó y que denomina fuente jehovista, fuente elohista y fuente sacerdotal. Entonces, que el Pentateuco es la compilación de esos 3 tipos de pensamientos. Y en su opinión, Moisés no escribió ninguno de los libros que lleva su nombre, y ni tampoco los mencionados profetas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el punto? Lo que asombra de esto es que este hombre, Wellhausen, que es un ateo y que elimina a Dios del panorama de la historia religiosa del mundo, y dice que él tampoco interviene, ni que él tampoco interviene en los designios del hombre, ni en la inspiración de la palabra de Dios. Lo que nos asombra es que un ateo que se haya convertido en maestro, que un ateo se haya convertido en un maestro y orientador de teólogos, de cristianos, tanto evangélicos como católicos. Sí, y es la realidad. No nos sorprende que muchos que dicen creer en Dios se peguen a las teorías de Wellhausen, y muchos teólogos y muchos traductores que han traducido la palabra de Dios utilizan todavía estos 3 tipos de pensamiento de Wellhausen, que es la fuente jehovista, o que es de fuente elohista, o que es de fuente sacerdotal, pero que en ninguna manera Moisés escribió los libros del Pentateuco. Por eso usted va a encontrar que en muchas Biblias católicas ya se habla acerca de evolución, que en muchas Biblias cristianas ya no se hablen de días literales, sino de miles de años, porque ellos dicen, Moisés no escribió esto, están bebiendo de la forma interpretativa de este ateo, que de alguna manera ha influido mucho en el pensamiento teológico de nuestro tiempo como tal. Ahora, interesante es notar que muchas de estas teorías de Wellhausen
se enseñan en la actualidad en seminarios teológicos de muchas denominaciones. Ahora, en contraparte, los judíos piadosos, estoy hablando de los judíos piadosos de toda la historia, ellos siempre han creído, usted hoy le habla a un judío y le pregunta a un judío piadoso, un judío ortodoxo, y usted va a encontrar que ellos siguen afirmando que los libros de Moisés fueron escritos efectivamente por Moisés y que los libros de los profetas fueron escritos efectivamente por esos profetas, ¿sí? Nosotros siempre hemos creído y hemos defendido esto, en la inspiración de las Sagradas Escrituras y en que estas fueron escritas por los hombres cuyos nombres aparecen en el encabezado de los libros allí. Pero en la actualidad, muchas de las esferas intelectuales del cristianismo se pegan o se plegan a las enseñanzas de este ateo Weyerhaeuser. Para estos cristianos liberales o apóstatas, parece que no significa nada el que Jesucristo haya dicho que Moisés escribió los libros llamados libros de la ley. Y vamos a varios textos allí. Lucas, el capítulo 24, el versículo 25, Jesús dice, o dice la palabra de Dios, que Jesús comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús siempre creyó en la autenticidad de los escritos del Antiguo Testamento, en especial los escritos de Moisés. En Mateo capítulo 24, el versículo 44, también Jesús, en este versículo también Jesús demuestra que cree en ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Note usted, interesante, para Cristo Jesús siempre fue claro que lo que está escrito en el Pentateuco fue escrito por Moisés, que lo que está escrito en los libros de los profetas fueron escritos por esos profetas, y que lo que está escrito en los salmos, en los libros sapienciales, fueron escritos precisamente por Moisés y por su hijo Salomón. Noten ustedes eso. Otra cita más, Lucas 19, 16, 29, Lucas 20, 28, Marcos 12, 26, Juan 7, 19, solamente por citar algunos. Voy a leerlos así rápidamente. Lucas 16, 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Lucas 20, 28, diciendo, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano. Marcos 12, 26. Pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios desde la zarza diciendo, yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para el Señor, Abraham y Isaac no están muertos, están dormidos. Están dormidos. Serán levantados en el nombre de Cristo. Amén. Juan capítulo 7, versículo 19. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme. ¿Sí? Voy a terminar el tema de hoy mencionando las fuentes de la versión Reina Valera. Y con eso voy a cerrar el tema de hoy, que es ataque a la Biblia, ataque a la versión Reina Valera por parte de las demás versiones de la Biblia escritas en el mundo hispano hablante. Estoy hablando de las versiones católicas y evangélicas. ¿Por qué la versión Reina Valera es la versión más encomiable o digna de estudiar a diferencia de las demás? La primera versión o traducción de los libros del Antiguo Testamento a otra lengua tuvo lugar alrededor aproximadamente del año 250 a.C. El rey Ptolomeo II, Filadelfo o amante, por decirlo así, porque Filo reconocen que es amor, ¿no? Filos, ¿sí? Filadelfo o amante de las letras. El rey Ptolomeo II, Filadelfo, fue el que mandó a escribir, mandó a traducir para su biblioteca de Alejandría los libros religiosos de los hebreos. La traducción se hizo del hebreo al griego. Pero además de estos 39 libros que componen el Antiguo Testamento, ¿sí? En hebreo, estos
sabios judíos tradujeron, además de esos 39, otros 15 libros que no habían sido escritos bajo inspiración divina o canónico. Yo aquí voy a tratar de explicar qué es canon. La palabra canon viene del griego que significa regla. Entonces, todos los libros de nuestra Biblia se llaman canónicos. ¿Por qué canónicos? Porque creemos que los primeros 4 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron inspirados por Dios a través de Moisés, su siervo, ¿sí? El Espíritu no utiliza a Moisés para que él los escriba, Moisés siendo inspirado por el Espíritu Santo, y a continuación el libro de Josué, para que pudiera entrar dentro o pudiera ser parte hermana de estos 5 libros, el libro de Josué es juzgado por los otros 4 libros, por los otros 5 libros anteriores. Josué, que es el 6º libro, es juzgado por los otros 5. Si lo que escribió Josué en nada contradice a los primeros 5, en nada está en contra o no supone una contradicción en nada a los primeros 5 libros, Josué es canónico. Y de la misma manera fueron revisados todos los demás o los otros 33 libros que componen el Antiguo Testamento. En otras palabras, los libros de la Biblia todos están medios bajo la misma regla, que cuando entra el libro de Jueces, ahora Jueces es juzgado no por los primeros 5 libros de Moisés, sino por los 6 libros, tanto los de Moisés como el libro de Josué, y así sucesivamente. Que el libro de Malaquías, ¿sí? Que es el último libro que compone el Antiguo Testamento, aunque no están organizado la Biblia en orden cronológico, ¿sí? Estuviera en orden junto con sus otros 38 libros hermanos. Ahora, los judíos entienden o han entendido siempre que estos 15 libros no son inspirados, y por eso nosotros los llamamos deuterocanónicos o segundo canon, ¿sí? No son del primer canon, no son inspirados por Dios. Aquella traducción de estos sabios judíos que fueron llamados por el rey Ptolomeo II Filadelfo, se llamó esta traducción la Septuaginta o la versión de los 70, porque aproximadamente fueron entre 70 y 75 sabios los que hicieron la tarea de traducir del hebreo la Biblia al griego como tal. Ahora, en el primer siglo de la era cristiana existía ya el Antiguo Testamento compuesto por los 39 libros. De hecho, y también el Antiguo Testamento en griego se componía ahora de 54 libros, pero ya existía la Biblia para ellos, o la Biblia o el canon de 39 libros. A los 39 se han agregado los otros 15 libros apócrifos o deuterocanónicos, como nosotros los llamamos. Y los samaritanos tenían un Pentateuco que no coincidía para nada con el Pentateuco que tenían en Jerusalén, o los sacerdotes judíos. Tal situación preocupó mucho a los traductores o a los judíos piadosos, a los escribas, sobre todo los escribas piadosos y respetuosos de las Sagradas Escrituras. Y decidieron tomar medidas porque ya había un Pentateuco apócrifo y habían otros 15 libros apócrifos que ellos consideraban que no eran inspirados, no eran divinamente inspirados. Por esto, acordaron adoptar un texto y un manuscrito fijo, normativo y autorizado de los libros del Antiguo Testamento. Aquel manuscrito de todo el Antiguo Testamento vino a llamarse, oído, texto masorético. Repito, a ese texto que los judíos dicen, no, venga, están apareciendo otras versiones de la Biblia, hay una versión en griego, los samaritanos tienen su propia versión, vamos a revisar nuestra versión y que la versión que tengamos sea la versión que siempre vamos a manejar. Y los judíos fueron personas muy, a ver cómo lo explico yo, para hacerlo entender, fueron muy cuidadosas, extremadamente cuidadosas al escribir la Biblia. Quiero mencionar que la traducción de los libros sagrados o del texto sagrado para los judíos era una tarea que ellos consideraban también sagrada, a tal punto que cuando encontraban la palabra
o la palabra que nosotros denominamos como Jehová, como Yahvé o como Yehuah, que quizás la forma más similar o más cercana, no tenemos una palabra exacta de Dios, o la palabra de Dios que aparece en Éxodo capítulo 3, ¿sí? Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. No aparece YH, WH, solamente las consonantes. Cuando ellos llegan a esa palabra, o la palabra de Dios, o la palabra Elohim, o la palabra El Shaddai, o la palabra Jireh, Jehová, Yehová Jireh, ¿sí? Llegaban al nombre de Dios en cuestión, y cuando llegan al nombre de Dios en cuestión, cambiaban su lápiz. Estaban escribiendo con una pluma en tinta negra, llegaban, cambiaban una pluma nueva, colocaban el nombre del Señor en rojo, rompían la pluma y seguían escribiendo con la Biblia el resto del texto con su pluma en tinta negra. Ellos eran demasiado cuidadosos. Los masoretas fueron personas muy cuidadosos en mantener el texto original, y los escribas masoretas trataban de no cambiar en lo absoluto el texto. Para ellos era un trabajo sagrado. La traducción de la Biblia era un trabajo sagrado, agotador. Llevaba toda la vida, era un trabajo de toda la vida, pero era un trabajo que ellos lo consideraban sagrado. Los defensores y preservadores de aquel manuscrito vinieron a llamarse masoretas. Los masoretas asumieron en cuestión la responsabilidad de sacar las copias de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento para evitar errores. Contaron las palabras de cada libro. Ojo lo que estoy diciendo. Contaron las palabras de cada libro, ¿sí? Y después de copiar un libro, contaban las palabras de la copia. Además, para estar seguros de que no habían omitido ni añadido palabras a la copia al día de hoy, también, y que no cambiara el sentido de la palabra, el alfabeto hebreo no tenía vocales. Ellos pronunciaban las vocales, pero no tenían letra para las vocales, como nosotros hoy en día. Nosotros no podemos hablar sin vocales. Tenemos consonantes y tenemos vocales, pero es imposible hablar o escribir sin vocales. El texto, el idioma, permítanme, si ustedes pueden ver, el idioma hebreo no tenía vocales en el original. Así que ellos, para no modificar el texto, porque ellos contaban las palabras de cada libro, decidieron colocar vocales o inventar las vocales y colocarlas encima o abajo de las consonantes. Y colocaban punticos. Entonces, 3 punticos abajo en forma diagonal significaba U. 3 punticos, 2 punticos acá y un puntico abajo como una forma de triángulo invertido, era la E. Si colocaban una rayita chiquita en la parte de abajo de la consonante, significaba A. Si usted colocaba, si había un puntico en la parte superior de la consonante, en la parte superior de la consonante, significaba I. Y así sucesivamente, apreciados hermanos y amigos. Podemos decir con seguridad que el texto masorético es el texto más seguro al día de hoy que existe de la palabra de Dios en cuanto al Antiguo Testamento, porque ellos contaban las consonantes o las palabras de cada libro. Ellos contaban cada una de estas, ¿sí? La Reina Valera, de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que ellos la tradujeron fue del texto masorético, la cual es la fuente más confiable que existe hasta el día de hoy. Alguien puede decir, pero pastor, el texto masorético es después de Jesucristo. Sí, el texto masorético es después de Jesucristo. Pero los masoretas fueron personas con una cultura cuidadosa al transmitir la palabra de Dios, ¿sí? Pero además, alguien podría decir, pero pastor, esto fue el texto masorético, ¿no? Que era una corriente que venía desde el tiempo de Cristo y posterior a la resurrección de Cristo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa antes de los masoretas? En la primavera del año 1948, ¿sí? Hubo un descubrimiento arqueológico de una riqueza incalculable en relación a la palabra de Dios. A 12 kilómetros del sur de Jericó, para ser muy precisos, en la costa oeste
y aquí yo estoy leyendo la parte de abajo, en la costa oeste del Mar Muerto, ¿sí? Un pastor de cabras encontró una cueva y empezó a tirarle piedritas a esas cuevas. Que era pastor, tirarle piedritas. Una de esas piedritas generó un sonido de algo roto, que algo se rompió. Curioseando, fue y encontró una serie de rollos o manuscritos, ¿sí? De manuscritos del Antiguo Testamento. En total, para ser muy preciso, se encontraron 330 manuscritos del Antiguo Testamento. 40 en lengua aramea, porque usted entienda que la lengua aramea ya es de los babilonios, ¿no? Unos cuantos en idioma griego, pero el resto, en la gran mayoría, todo texto en hebreo, hebreo antiguo. La mayor parte fueron escritos en piel, así como se los mostré yo de pronto a ustedes aquí, en esta imagen, en piel, pergamino, y los otros en papiro. Se encontraron allí, voy a leerlo para que usted entienda el punto. Se encontraron 14 copias del libro de Deuteronomio, 12 copias del libro de Isaías, 10 copias del libro de Salmos, 8 copias del libro de Éxodo, 7 copias de los profetas menores, que los hebreos agrupaban en un solo libro. Estamos hablando de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son los profetas menores. Los hebreos abarcaban esos profetas en un solo libro que llamaban profetas menores. 6 copias del libro de Génesis, 3 copias del libro de Samuel, 3 copias del libro de Jeremías y 3 copias del libro de Daniel. Esto supone un hallazgo impresionante, hermanos, impresionante a la fidelidad del texto, porque si la gente decía, pero es que los masoretas están cuidando muy bien el texto, pero si el texto fue adulterado antes, los rollos del Mar Muerto encontrados allí en el año 1948 supone una callada de boca a aquellos detractores bíblicos, y no estaba Wellhausen vivo para el hallazgo de estos libros, o si no lo hubiera quedado callado, porque estos libros nos muestran a nosotros precisamente el libro de Daniel y algunos libros proféticos que dan profecías muy interesantes acerca del nacimiento de Jesús antes de que Cristo naciera. Estamos hablando de una fidelidad bíblica muy interesante. Los demás libros del Antiguo Testamento que se encontraron 1 o 2 copias, se acepta que los mencionados manuscritos fueron colocados en jarrones donde aparecieron alrededor del año 150 antes de Cristo. Así que tienen más de 2000 años de antigüedad. Estoy hablando que estos libros, el texto masorético es un texto que tiene aproximadamente 1800, 1500, algunos un poquito más, ¿no? 1900 años. Pero los libros del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto, tienen más de 2000 años, 2200 años de antigüedad, ¿sí? Cuando comparamos el texto masorético con el texto que aparece en los rollos del Mar Muerto, este descubrimiento ha puesto de manifiesto la fidelidad del texto masorético. Cuando usted compara el texto masorético con el texto de los rollos del Mar Muerto, no cambia. Es así como la versión Reina Valera y los milenarios manuscritos encontrados en las cuevas del Qumran verifican esta verdad. Que la palabra de Dios es inspirada y que no ha cambiado. Y esto es importante en un alto grado en cuanto a la confiabilidad de nuestra versión bíblica, Reina Valera, porque las otras versiones, la versión Nacacolunga, la versión de las Américas, la versión Dios habla hoy, la versión de los testigos de Jehová no utiliza completamente el texto masorético, como lo vamos a ver más adelante. Apreciados hermanos, vamos a dejar el tema hasta aquí, son las 5:15 de la tarde, ¿sí? Pero espero que hayamos tenido buenas reacciones. Me gustaría que usted pudiera ahondar un poco más en el estudio de este tema durante esta semana. La próxima semana continuaremos. Yo creo que daremos una serie de estudios respecto al ataque a la verdad bíblica, a la palabra de Dios, y por qué debemos de utilizar en nuestro idioma castellano con más seguridad que otra la versión Reina Valera que las demás. ¿Está bien? Vamos a ir avanzando en ese estudio, lo haremos de esa manera. Apreciados hermanos, vamos a cerrar hasta aquí el tema de hoy. Recordemos que, como dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, el capítulo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies
tu palabra, una luz en mi camino. Preciados hermanos, el Señor me les bendiga, Dios les guarde. Quedamos entonces allí con esta, vamos a dar finalizar este tema. Vamos a orar. ¿Les parece bien si oramos, apreciados hermanos? Espero que hayamos quedado claros. Hoy traté de ser más conciso. Hay mucha información al respecto, pero realmente esto es estudiar la Biblia y por qué debemos de confiar, tener muchas versiones, como siempre he mencionado, pero al mismo tiempo buscar y tener la seguridad y poder defender, sobre todo en un mundo tan secularizado, en un mundo donde está tan fuertemente atacada la palabra de Dios, tanto por el ateísmo y tanto por las corrientes liberadoras que estamos viviendo. Hoy en día el feminismo quiere una Biblia femenina, entonces modifican lo que deben de modificar y cortan lo que tienen que cortar para que esto se adecue a su pensamiento. La Biblia no puede dirigirse hacia el pensamiento del traductor, más bien el traductor debe dirigirse hacia el pensamiento del autor bíblico y de la palabra del Señor. Vamos entonces a orar, hermanos. El próximo sábado en nuestra clase Proyecto Josué continuaremos con nuestra serie de estudio, y si ustedes tienen más temas que les gustaría que tuviéramos aquí en la clase, escríbanlos allí en el chat, yo los voy a revisar y por supuesto estaremos entonces gustosos de poder seguirles aportando a ustedes en clase. Vamos a orar. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, a ti, Señor, primeramente, infinitas gracias por tus bendiciones. Señor, entendemos de que tu palabra siempre ha sido atacada y el que está principalmente interesado en desvirtuar tu palabra para confundir la mente es el enemigo de las almas. Hoy queremos suplicarte, Señor, que nos permitas arraigarnos, afincarnos en tu palabra, Señor, y que sea tu palabra la que habla en nuestros corazones. Poder entender, Señor, y poder estudiar la fiabilidad de la palabra de Dios que tenemos. De esa manera poder confiar, Señor, que lo que está allí escrito es palabra inspirada por ti. No permita, Señor, que nuestra mente divague en las fábulas o en los pensamientos contemporáneos que tanto se alejan de la verdad bíblica y podamos regresar, Señor, a tu palabra. Tu palabra es verdad. En esta hora colocamos a todos nuestros hermanos que han estado con nosotros, los colocamos en tus manos poderosas para que tú también les otorgues o nos otorgues a todos, Señor, discernimiento, inteligencia y sabiduría para poder acercarnos a tu palabra y que no vayamos a la Biblia con nuestras ideas o nuestras suposiciones, sino que vayamos a tu palabra, Señor, con una mente dispuesta a aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén.